El aire de Almadraba olía a sal y a la promesa incumplida de un nuevo comienzo. Amara Ramos sintió como el sol andaluz, tan diferente al de la gran ciudad que había dejado atrás, calentaba su piel oscura, una piel que, junto a la rotundidad de su figura, parecía definirla ante los ojos ajenos mucho antes de que ella pudiera siquiera abrir la boca. Llevaba 3 semanas en el pequeño pueblo costero gaditano, y la esperanza inicial, alimentada por la brisa marina y las casas encaladas que se derramaban hacia el Atlántico, comenzaba a agrietarse bajo el peso de miradas que se detenían demasiado, de silencios que se alargaban como interrogantes. Había llegado buscando un refugio, un lugar donde sus manos, expertas en moldear la arcilla, pudieran dar forma a la belleza y al dolor que llevaba dentro, lejos del ruido y del juicio constante. El local que había encontrado para su taller, Tierra y Fuego de Amara, como soñaba llamarlo, era pequeño, en una callejuela empedrada que se desviaba del bullicio turístico, pero tenía un ventanal que prometía llenarlo de luz. O eso creía. Esa mañana, la luz que entraba por el ventanal aún sucio iluminaba algo más que motas de polvo. En la fachada recién pintada de blanco, con letras negras y torpes, alguien había escrito: «Negra gorda fuera». Y más abajo, como un eco cruel: «Aquí no te queremos». Amara se quedó inmóvil, el cubo de pintura aún en la mano. El olor a salitre se mezcló de pronto con un amargor metálico en su boca. No era la primera vez. En el colegio los insultos habían sido la banda sonora de sus recreos. En la ciudad, las miradas, los codazos disimulados. Pero esto, aquí, en el lugar que había elegido para sanar, se sentía como una traición personal del propio aire que respiraba. El turbante de vivos colores que coronaba su cabeza pareció perder algo de su brillo. Sus hombros, normalmente erguidos con una dignidad aprendida a fuerza de resistencia, se encorvaron un instante. Una vecina, una mujer mayor con el rostro surcado de arrugas como los campos secos de la región, pasó arrastrando un carrito de la compra. Miró la pintada, luego a Amara, y aceleró el paso, murmurando algo ininteligible que sonó a reproche o quizás a miedo. Amara tragó saliva. El aislamiento era un viejo conocido, pero aquí, en este pueblo que se vendía como un paraíso de luz y alegría, se sentía más afilado, más personal. Respiró hondo. La Amara de 15 años se habría encerrado a llorar. La Amara de 25 habría respondido con rabia contenida. La Amara de 38, la que había sobrevivido a una dolorosa ruptura y al desgaste de una vida sintiéndose un otro, sintió una oleada de cansancio, seguida de una chispa fría y determinada. No había venido hasta aquí para huir de nuevo. Dejó el cubo en el suelo. Entró en el local, cogió una rasqueta y un bote de disolvente. Con movimientos metódicos casi rituales, comenzó a raspar las letras negras. Cada insulto borrado era un pequeño acto de desafío. El sol ascendía y el calor comenzaba a ser intenso. El olor químico del disolvente se unía al de la pintura fresca y al salitre persistente. Mientras trabajaba, una figura se detuvo a su espalda. Amara se tensó, esperando otra mirada hostil, otro comentario hiriente. ¿Necesita ayuda con eso? La voz era femenina, con un deje de timidez. Amara se giró despacio. Era Elena, la dueña del Dedal de Oro, una pequeña tienda de artesanías y recuerdos 2 calles más allá. Una mujer de mediana edad, de aspecto pulcro y ojos amables que ahora reflejaban una mezcla de compasión y nerviosismo. Sostenía una bolsa de tela con el logo de su tienda. «Estoy bien, gracias», respondió Amara, su voz un poco más ronca de lo habitual. Intentó sonreír, pero el gesto no le llegó a los ojos. Elena miró la fachada a medio limpiar. «Hay gente mala en todas partes, hija. No dejes que te amarguen». Sus palabras eran sencillas, pero en Almadraba, donde el silencio cómplice parecía ser la norma, sonaron casi revolucionarias. Elena le ofreció una pequeña botella de agua de su bolsa. Para el calor. Amara aceptó el agua, agradecida por el gesto más que por el líquido. Quizás, solo quizás, no estaba completamente sola. Mientras bebía, vio a un joven con gafas y una libreta en la mano, observando la escena desde la esquina con discreta intensidad. Mateo, el del periódico comarcal, pensó. Había pasado por su tienda un par de veces preguntando por artesanos locales. El trabajo de limpieza le llevó casi toda la mañana. Cuando terminó, la pared volvía a estar blanca, pero Amara sabía que la mancha invisible del odio era más difícil de borrar. Aquella tarde, en lugar de continuar con los preparativos del taller, Amara cogió un bloque de arcilla.
Sus manos, manchadas aún de pintura y disolvente, comenzaron a trabajar con una urgencia febril. No pensaba, solo sentía. La figura que emergió de la arcilla era rotunda, poderosa, con el rostro levantado en un grito silencioso, la piel texturizada como si llevara grabadas todas las heridas, pero también toda la resistencia. La llamó Almadraba Blanca, Alma Negra. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Amara continuó preparando su taller, consciente de las miradas, pero decidida a no ceder. Consiguió que le instalaran el horno de cerámica, no sin una serie de inexplicables retrasos y costes añadidos que la hicieron apretarse el cinturón más de lo previsto. Los proveedores de arcilla y esmaltes, al principio amables, se volvieron de pronto evasivos o subieron los precios. Intuía una mano invisible moviendo los hilos, sembrando obstáculos en su camino. Elena pasaba de vez en cuando, siempre con una palabra amable o un pequeño detalle, unos higos de su huerto, una recomendación de un electricista honesto. Le contó en susurros sobre Rafael Vega, el cacique moderno del pueblo, dueño de hoteles, restaurantes y, al parecer, de muchas voluntades. «Tiene una idea muy particular de cómo debe ser Almadraba», dijo Elena, bajando la voz. «Muy limpia. Muy para turistas de dinero. Ya sabes». Amara lo sabía. Su piel oscura, su cuerpo generoso, su arte que no siempre era complaciente, no encajaban en esa postal perfecta que Vega quería vender. Mateo también volvió a aparecer. Le hizo una breve entrevista sobre su proyecto, pero sus preguntas se desviaban hacia las dificultades que estaba encontrando. Amara, al principio reacia, decidió confiar en aquel joven de mirada inquisitiva. Le contó lo de la pintada, los retrasos, los precios inflados. Mateo escuchaba, tomaba notas, y su expresión se volvía más seria. «Esto no es nuevo, Amara», le confesó. «Hay un patrón, pero nadie se atreve a hablar demasiado alto. Don Rafael tiene muchos amigos». «El miedo es una arcilla muy fácil de moldear, Mateo», respondió Amara, mientras alisaba el borde de un cuenco. «Pero también se puede romper». A pesar de todo, el taller Tierra y Fuego de Amara comenzó a tomar forma. Colocó la escultura Almadraba Blanca, Alma Negra en el escaparate, mirando hacia la calle. Era un desafío silencioso. Algunos pasaban y la miraban con extrañeza, otros con disimulada admiración. Los niños eran los más curiosos, aplastando sus narices contra el cristal hasta que sus madres los apartaban con un tirón nervioso. Una tarde, mientras Amara descargaba un pesado saco de arcilla, vio a Rafael Vega en persona por primera vez. Estaba al otro lado de la calle, hablando con el alcalde, un hombrecillo de sonrisa servil. Vega era tal como Elena lo había descrito, delgado, impecablemente vestido de lino claro, con esa aura de poder que no necesita alzar la voz. Sus ojos azules, fríos como el agua del Atlántico en invierno, se posaron en Amara, luego en la escultura del escaparate. No dijo nada. Solo una leve torsión de sus labios, casi imperceptible, que a Amara se le antojó una mueca de profundo desagrado. Luego siguió su camino, dejando tras de sí una estela de invisible autoridad. Amara sintió un escalofrío a pesar del calor. Sabía que aquello era solo el principio. La presión se volvió más tangible. El funcionario del ayuntamiento encargado de su licencia de apertura comenzó a encontrar pequeñas irregularidades en sus papeles, una coma mal puesta aquí, un formulario obsoleto allá. Cada visita era una nueva excusa para retrasar el permiso. Amara sentía cómo sus ahorros mermaban y la sombra de la derrota comenzaba a planear sobre sus sueños. Fue entonces cuando Mateo publicó su primer artículo. No era una denuncia directa, sino un perfil de nuevos artesanos en Almadraba, donde destacaba la singularidad del trabajo de Amara y mencionaba sutilmente los desafíos inesperados que a veces enfrentan los emprendedores para establecerse en comunidades pequeñas. Incluía una foto de Amara en su taller, junto a Almadraba Blanca, Alma Negra. El artículo no nombraba a Vega, pero en un pueblo donde todos se conocían, el mensaje fue claro para muchos. Unos días después, Amara recibió una notificación del ayuntamiento. Una nueva inspección sanitaria y de seguridad era requerida antes de poder considerar su licencia. Era una táctica de desgaste evidente. Esa noche Amara no durmió. Se sentó frente a su torno, la arcilla girando bajo sus manos, pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Valía la pena? ¿Luchar contra un fantasma de poder tan arraigado? Pensó en la cara de Elena, en la timidez valiente de sus gestos de apoyo. Pensó en la seriedad de Mateo, en su fe en el poder de la palabra.
Pensó en todas las veces que se había sentido invisible, o peor, demasiado visible por las razones equivocadas. A la mañana siguiente, con ojeras pero con una nueva resolución, Amara tomó una decisión. Si querían guerra, la tendrían, pero a su manera. Cogió sus mejores piezas, las más provocadoras, las que gritaban su verdad, y las colocó estratégicamente en el escaparate. Y en la puerta, un cartel escrito a mano con caligrafía elegante: Jornada de puertas abiertas, taller Tierra y Fuego de Amara, sábado 12, el arte tiene voz. ¿Te atreves a escucharla? Elena fue la primera en enterarse. Amara, ¿estás segura?, preguntó, su voz teñida de preocupación. ¿Provocarlo así? A veces, Elena, respondió Amara, sus manos firmes sobre un jarrón recién esmaltado. La única forma de que te escuchen es dejar de susurrar. El sábado amaneció con un sol radiante, casi insultante en su alegría. Amara había trabajado toda la noche para tener el taller impecable. El aroma a arcilla fresca y esmalte se mezclaba con el del café que había preparado. Colocó sus esculturas y cerámicas con esmero, cada pieza una declaración. Almadraba blanca, alma negra presidía la entrada, como una guardiana silenciosa. A las 12 la calle estaba tranquila, demasiado tranquila. El corazón de Amara latía con fuerza. ¿Y si no venía nadie? ¿Y si todo su desafío se perdía en el vacío de la indiferencia o el miedo? Entonces sonó la campanilla de la puerta. Era Elena, con una bandeja de pasteles caseros y una sonrisa nerviosa pero decidida. No podía dejarte sola en esto, dijo. Poco después llegó Mateo con su cámara y su inseparable libreta. Luego un par de vecinos mayores, de esos que parecían haberlo visto todo, que entraron con curiosidad cautelosa. Una familia joven con niños. No eran muchos, quizás una docena de personas, pero para Amara eran un mundo. Estaba explicando el proceso de creación de una de sus esculturas, una figura femenina obesa y negra que se alzaba del barro con las manos extendidas hacia el cielo, cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con menos delicadeza. Rafael Vega entró en el taller. Detrás de él el alcalde, con su sonrisa nerviosa y huidiza, y un hombre trajeado con una carpeta bajo el brazo, que Amara supuso era el inspector. El ambiente se heló. Los pocos asistentes se encogieron visiblemente. «Buenos días, señora Ramos», dijo Vega, su voz suave como la seda, pero con un filo de acero. Sus ojos azules recorrieron el taller con una mueca de mal disimulado desdén, deteniéndose un instante de más en la figura de Amara. «Veo que ha decidido abrir de todas formas». Hizo una pausa cargada de significado. «El alcalde y yo estábamos de paso y el inspector tenía algunas observaciones urgentes sobre la seguridad y salubridad de este establecimiento». El alcalde asintió vigorosamente. Sí, quejas de vecinos, ya sabe, el horno, el polvo, la normativa es muy estricta. Amara sintió la sangre hervir, pero se obligó a mantener la calma. Miró a Vega directamente a los ojos. «Buenos días, señor Vega, señor alcalde. Sean bienvenidos a Tierra y Fuego de Amara. Precisamente estaba explicando a mis invitados el significado de algunas de mis obras». Se acercó a Almadraba blanca, alma negra. Esta pieza, por ejemplo, habla de cómo a veces la belleza de un lugar puede intentar ocultar las cicatrices que inflige a quienes considera diferentes. Su voz, aunque tranquila, resonó en el pequeño local. Mateo levantó discretamente su teléfono, grabando. Elena dio un paso al frente, colocándose ligeramente al lado de Amara. «No estamos aquí para una clase de arte, señora», interrumpió Vega, su tono volviéndose más duro, «sino para asegurar que este local cumple con la ley. Y me temo, inspector, que encontrará varias deficiencias». El inspector abrió su carpeta, carraspeando. «Bueno, verá, la ventilación del horno parece problemática, y el almacenamiento de materiales inflamables». «Materiales inflamables como la verdad, querrá decir», replicó Amara, su voz ganando fuerza. «O como la dignidad de una persona a la que se le niega el derecho a trabajar y a vivir en paz por el color de su piel o la forma de su cuerpo». Se giró hacia los asistentes. «Este taller cumple todas las normativas. Las únicas quejas de vecinos que existen son las que usted, señor Vega, ha fabricado para intentar echarme de aquí, porque mi presencia, mi arte, mi mera existencia, al parecer, afean su perfecta postal turística». Un murmullo recorrió la sala. Elena asintió con la cabeza. «Es verdad lo que dice», dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí misma. «Todos en este pueblo sabemos cómo funciona usted, don Rafael». Otro vecino, un pescador jubilado, añadió: «Ya está bien de tanto caciqueo, deje a la mujer trabajar». Vega estaba lívido. No esperaba aquella resistencia, aquella exposición pública.
Sus ojos azules buscaron al alcalde en busca de apoyo, pero este parecía haberse encogido hasta casi desaparecer. El flash del teléfono de Mateo captó la escena. «Esto es un ultraje», siseó Vega. «Este local será clausurado, ya lo verá». «Lo único que se clausurará aquí, señor Vega», dijo Amara, plantándose frente a él, su corpulenta figura irradiando una fuerza inesperada. «Es la impunidad con la que ha creído poder pisotear a la gente. Mis manos están manchadas de arcilla, ¿de qué están manchadas las suyas?» Rafael Vega la fulminó con la mirada, pero por primera vez Amara vio una fisura en su fachada de control absoluto. Dio media vuelta y salió del taller casi a la carrera, seguido por un alcalde balbuceante y un inspector desconcertado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio tenso llenó el taller por un instante, antes de romperse en un murmullo de alivio y exclamaciones de apoyo. Elena abrazó a Amara con lágrimas en los ojos. «Lo has hecho, Amara, le has plantado cara». Mateo se acercó con una sonrisa triunfal. «Tengo todo grabado, y fotos. Esto va a ser grande». Y lo fue. El artículo de Mateo, publicado al día siguiente en la edición digital del periódico comarcal, bajo el titular «Artista denuncia acoso y discriminación por parte de poderoso empresario local en Almadraba», se viralizó. Incluía fragmentos del audio y las fotos del tenso encuentro. Las redes sociales ardieron con comentarios de apoyo a Amara y de indignación contra Vega. Medios regionales se hicieron eco de la noticia. Una asociación nacional contra el racismo y la discriminación contactó a Amara para ofrecerle asesoramiento legal. El ayuntamiento de Almadraba se vio obligado a emitir un comunicado distanciándose de las acciones de Vega y prometiendo una revisión exhaustiva e imparcial de la licencia de Amara, que sorprendentemente fue aprobada en cuestión de días. Se anunció una investigación sobre posibles irregularidades en las concesiones municipales vinculadas a las empresas de Vega. Rafael Vega desapareció de la vida pública del pueblo. Sus negocios comenzaron a sufrir un boicot silencioso pero efectivo por parte de muchos locales y algunos turistas informados. Su imagen de hombre intocable se había resquebrajado. El taller Tierra y Fuego de Amara se convirtió en un pequeño faro. La gente entraba, algunos por curiosidad, muchos a mostrar su apoyo. Amara comenzó a dar clases de cerámica, y los niños del pueblo, antes apartados por sus madres, ahora llenaban el espacio con sus risas y sus manos torpes y entusiastas manchadas de arcilla. Meses después, Amara estaba en su taller, el sol de la tarde entrando a raudales por el ventanal ahora limpio y adornado con pequeñas piezas de cerámica hechas por sus alumnos. Almadraba seguía siendo un pueblo de contrastes, de belleza y de sombras, pero algo había cambiado en el aire, algo intangible pero real. La gente caminaba más erguida, hablaba un poco más alto, cogió un bloque de arcilla, sus manos fuertes y sensibles comenzaron a darle forma. Esta vez, la figura que emergió no era un grito, sino una mujer serena, con el rostro levantado hacia el sol, una sonrisa apenas esbozada en sus labios. Una figura negra, obesa, hermosa en su verdad. La llamó Almadraba, tierra de esperanza. Sabía que la lucha no había terminado del todo. El poder de Vega, aunque disminuido, seguía latente. Pero ya no estaba sola. Había encontrado una comunidad, y en el proceso de luchar por su lugar había ayudado a esa comunidad a encontrar su propia voz. El olor a sal y arcilla se mezclaba en el aire, y por primera vez desde que había llegado, Amara sintió que aquel era, de verdad, su hogar. Un hogar por el que merecía la pena seguir luchando, seguir creando.